Me gustaría hablar sobre anafilaxia y aunque me he concentrado en el perfil pediátrico, pero los principios del diagnóstico y del tratamiento son iguales como en niño, tanto en adultos. He elegido urgencias pediátricas porque las dosis de medicamentos son particulares. ¿Qué es anafilaxia? Por un lado, es una reacción de la hipersensibilidad sistémica grave y potencialmente letal, con inicio brusco y progresión en minutos o horas. Por otro lado, es un síndrome desencadenado por mecanismos inmunológicos o no, con signos de liberación generalizada de mediadores de mastocitos y basófilos en la piel y en otros órganos que puede afectar el sistema cardiovascular, respiratorio o gastrointestinal. De estas dos determinaciones, podemos sacar que, lo primero, la anafilaxia es una emergencia médica, sí que hay que reaccionar y reaccionar rápidamente, pero reaccionar de qué manera, qué tengo que hacer, anafilaxia puede provocar broncoespasmo y el colapso cardiovascular y de base puede tener un mecanismo inmunológico. Entonces el tratamiento básico es adrenalina, ¿vale? Adrenalina para prevenir choque y antihistamínicos para romper la cadena de reacciones y apagar el fuego. Pero como de base puede no tener mecanismo inmunológico, entonces antihistamínicos en el momento actual entran en todos los protocolos, pero es un tratamiento coadyuvante, ¿vale? Se acepta como tratamiento coadyuvante. Pero eso eran determinaciones más científicos. ¿Y qué es anafilaxia clínicamente? ¿Qué puedo ver en el paciente? Lo primero, a la izquierda, en verde, están signos y síntomas que pueden aparecer. Son criterios clínicos diagnósticos para anafilaxia. Y el primero es afectación mucocutánea, como abones, eritema, angioedema, etc. Pero hay que saber que en 20% de casos afectación mucocutánea no aparece y eso puede dificultar nuestra orientación diagnóstica porque otros síntomas son inespecíficos. Vamos a ver, compromiso respiratorio como disnea, estridor, broncoespasmo, etc. Pues aquí hay que tener cuidado porque el paciente puede tener problemas respiratorios de base como asma o tener bronquitis, bronquiolitis y al tomar antiinflamatorio o antibiótico puede tener angioedema pero sin compromiso respiratorio. Es decir, aunque sí auscultamos sibilancias, pero puede ser que son de la infección, que el paciente no tiene anafilaxia, solo angioedema por antiinflamatorio. Y para no mezclar cosas y aplicar el tratamiento adecuado, hay que saber distinguir angioedema y anafilaxia. Síntomas gastrointestinales tampoco son específicos, dolor abdominal, vómitos, etc. Disminución de la presión arterial, pues, o datos de disfunción orgánica. Eh, Cuando existe una afectación cardiovascular con hipotensión, hablamos sobre el choque anafiláctico. Entonces, delante de estos síntomas, o uno de ellos, tenemos que incluir anafilaxia en nuestro diagnóstico diferencial. A nosotros lo que más nos interesa es cuando un médico en el centro de salud o en urgencias puede sospechar anafilaxia y empezar el tratamiento de anafilaxia. Aquí hay cosas particulares. Es que mi actitud depende de si ya existe algún alérgeno sospechoso o no. Por ejemplo, si veo un niño con disnea, tiraje intercostal, taquipneico y taquicárdico, con la tensión arterial baja. Son síntomas específicos. ¿Qué le pasa? ¿Cómo actuar? Por eso aquí tengo 3 posibles escenarios. Si me comentan que el niño no tiene alergias conocidas, pero
además de compromiso respiratorio, por ejemplo, y disminución de la tensión arterial, yo veo algo típico en la piel, como abones, eritema, angioedema, etc. Y entonces, y los padres me comentan que hace una hora le ha picado un bicho. Pues, en este caso, cuando veo algo típico en la piel y compromiso respiratorio y que depende que la tensión es baja, ya es bastante para sospechar anafilaxia y empezar a tratar al niño según mi sospecha. Entonces eso es escenario cuando me dicen que no tiene ninguna alergia, ¿vale? Otro escenario es si no veo nada en la piel, ¿vale? Pues en la piel nada. Pero los padres me comentan que creen que el niño puede ser alérgico a algo y tuvo exposición a este alérgeno. No sé, por ejemplo, que el niño puede ser alérgico a huevos, todavía no le han realizado pruebas y estaba en una fiesta y ha comido algo que puede ser que tenía huevo, ¿vale? Esta situación. En la piel no veo nada, pero es un alérgeno, este niño tiene un alérgeno probable. En este caso necesito 2 o más de los criterios clínicos que están a la izquierda. En otras palabras, en este caso, aunque no veo afectación mucocutánea, pero exposición a un alérgeno probable y afectación de 2 sistemas, ya es bastante para sospechar e empezar a tratar anafilaxia. Y el escenario más fácil para el diagnóstico diferencial es cuando ya existe un alérgeno conocido, confirmado con estudios específicos y había exposición. Por ejemplo, el niño es alérgico al veneno de avispas y le ha picado una. Y en el momento actual tiene solo la tensión baja y ya es anafilaxia. Empiezo el tratamiento. Pues por cierto, tenemos que hablar sobre los alérgenos más frecuentes que provocan anafilaxia. En el primer lugar son alimentos como en niños, tanto en adultos, pero en los niños menos de 2 años de edad más frecuente provocan leche y huevo. En más mayores y adultos son frutas, frutos secos, mariscos y pescados. En el segundo lugar es veneno de abeja y avispa. Y el tercer lugar ocupan medicamentos antiinflamatorios y beta-lactámicos. Además de esto, hay que recordar sobre contrastes radiológicos. Además hay que recordar sobre las causas especiales. Es que de vez en cuando es difícil encontrar el alérgeno, por eso hay que recordar casos raros como por ejemplo látex. Hay que saber que los ejercicios físicos también pueden provocar anafilaxia en personas atópicas. Es decir, que aunque no había exposición a alérgenos, pero corriendo el niño puede dar el cuadro de anafilaxia. Este tipo de anafilaxia afecta con mayor frecuencia a los adolescentes y adultos jóvenes. Y además puede provocar anafilaxia el ambiente en estas personas atópicas. El ambiente como frío, calor, la humedad, etc. Entonces, cuando intentamos recoger la anamnesis, tenemos que pensar en muchas cosas y no olvidar preguntar sobre la edad, antecedentes personales, alergias conocidas, antecedentes de atopia, alimentación, si es un bebé, si es un lactante, cómo es su lactancia, materno, artificial o mixta, si han introducido algún alimento complementario.
si ha tomado algún medicamento. Aquí pongo entre paréntesis ANS porque a menudo los pacientes no aceptan ANS como medicamento. Cuando haces esta pregunta, te dicen que no, pero sale que ante una alta fiebre, que han tomado algún ibuprofeno o lo que sea y pues tiene esta reacción, pero no lo recuerdan porque no aceptan ibuprofeno como un medicamento. Preguntamos sobre posibles picaduras de insectos, exposición al frío, al calor, a la humedad, etc. Si ha realizado algún ejercicio en el momento de la crisis, hay que preguntar sobre relación temporal con el posible factor desencadenante. Es una pregunta importante porque a menudo nos cuentan que, por ejemplo, el niño tomaba amoxicilina y que 2 días después de terminar el tratamiento ha salido eritema y se empezó el cuadro de anafilaxia. Es que 2 días después de la ingesta, amoxicilina se elimina del cuerpo. Entonces, en este caso, el antibiótico no es desencadenante, ¿vale? Por eso, cuando los padres dicen que es una reacción a antibiótico, pero, a ver, al terminar el tratamiento hace 2 días, pues no puede ser. Tiempo de instauración de la clínica, atención prehospitalaria recibida y presencia de síntomas respiratorios, digestivos y cutáneos, ¿vale? Antes de llegar al centro de salud o urgencias. Y eso también muy importante, atención prehospitalaria, porque si ya tenía tenía en análisis una reacción anafilaxia y tiene su tratamiento de adrenalina y ya le han dado su dosis y todavía sigue con la reacción, pues ya sabemos que es un caso grave. Empezamos exploración física y pruebas complementarias. Exploración física en pediatría, como yo hablo sobre urgencias pediátricas. Entonces, en pediatría siempre empieza con triángulo de evaluación pediátrica, que incluye apariencia, respiración y circulación. Y si el niño me parece bien, como mínimo estable, pues yo puedo coger poco a poco los constantes vitales, como frecuencia cardíaca, respiratoria, como la tensión. Ojo, en este caso la tensión es muy importante, ¿vale? Porque el único que puede tener el niño es la tensión baja, ¿vale? Y ya es anafilaxia, si ya sabemos que que tiene un alérgeno probable, confirmado y ya tenía exposición. El problema es que a menudo la enfermería olvida coger tensión en los niños, ¿vale? Porque no es típico para los niños tener problemas con tensión, pero en este caso sí es muy importante saber las cifras de tensión. Hay que pedir electrocardiograma y saturación de oxígeno para saber si hay compromiso respiratorio. Además podemos ver signos de dificultad o insuficiencia respiratoria como el trabajo respiratorio o por ejemplo cambios en la piel, signos de shock como coloración, relleno capilar, es una prueba, ¿sí? Cuando tenemos que aprietar el dedo el primer dedo del pie, ¿vale? Presencia de pulsos centrales y periféricos. Si tiene el niño edema de párpados, labios y úvula, eso hay que recordar ver la garganta y cómo está la úvula, porque en la cara puede ser que el niño no tiene nada, ¿vale? Pero sí por dentro que tiene edema y eso puede provocar problemas con la respiración. Si presenta exantema y empezamos exploración por aparatos. Entre las pruebas complementarias en realidad hay que recordar que el diagnóstico de anafilaxia es clínico y aunque hay algunos datos de laboratorio que apoyan el diagnóstico, pero las pruebas no son imprescindibles en urgencias. Lo prioritario es canalizar un acceso venoso para el tratamiento
y si es posible ya extraer estas pruebas. Por ejemplo, gasometría venosa, hemograma básica, bioquímica básica, pues, y lo que es importante es triptasa sérica, que es útil para confirmar el diagnóstico de anafilaxia, sobre todo cuando el alérgeno sospechoso es un fármaco. Sin embargo, nunca hay que basar el diagnóstico ni demorar el tratamiento de la anafilaxia por este motivo, que no esperamos estos resultados, ¿vale? Que empezamos el tratamiento en las pruebas solo si podemos. Inmunoglobulinas E totales y específicos, en realidad eso no se realiza en urgencias, ¿vale? Es para confirmar el diagnóstico, para encontrar un alérgeno que sospechamos, pero eso normalmente realizan en el servicio de alergología. Y hay que decir dos palabras sobre triptasa, porque a menudo se olvida pedirla. Pues la triptasa es una proteinasa que contienen mastocitos, ¿vale? Es importante que eso contienen mastocitos. Y su concentración aumenta en las reacciones anafilácticas y otras reacciones de hipersensibilidad, en las que se produce la desgranulación de mastocitos. Pero ojo, en día siguiente los niveles de triptasa ya pueden ser normales. Por eso tenemos que sacar la muestra ya, en el momento de la anafilaxia. Y aunque no van a hacer esta prueba urgentemente, pero la muestra congelan en el laboratorio y harán cuando sea posible. Los niveles de triptasa nos sirve para el diagnóstico retrospectivo, ¿vale? Que confirmen el diagnóstico, pero no en el momento actual, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Normalmente hay que coger 3 muestras de sangre venosa. La primera, al iniciar el tratamiento, normalmente es aquí, ¿vale? En este periodo, cuando el niño con sus síntomas viene a urgencias, y 1-2 horas o máximo 3 horas después de la aparición de los síntomas. El problema es que estas 2 primeras muestras pueden coincidir, depende del acceso a urgencias, ¿vale? Porque si han demorado, si han llegado tarde, que ya empezamos el tratamiento, pero ya ha pasado 2 horas después de la aparición de los síntomas, entonces puede ser que es la única muestra. Pero vale, normalmente son 2. La primera al iniciar el tratamiento y la segunda en 2 horas, vamos a decir eso, 2 horas después de la aparición de los síntomas. Y la tercera muestra el día siguiente. El día siguiente, es decir, en 6-24 horas después de la aparición de los síntomas. La concentración máxima de triptasa sérica se observa en hora o 2 horas después de la reacción anafiláctica. Y después de 6-12 horas regresa a su valor inicial. Pero hay 2 cosas que tengo que decir. Que por ejemplo, un niño puede tener edema laringio y solo edema laringio. Y en este caso puede ser que la liberación de esta triptasa era local. Y entonces la triptasa sérica va a ser normal. Es un caso especial, pero sí, eso pasa. Y hay ciertos pacientes que en su patomecanismo juegan papel principal más basófilos que mastocitos,
y entonces en estos pacientes también triptasa sérica puede ser normal. Por eso nuestro diagnóstico de anafilaxia no se basa en resultados de triptasa, pero sí la podemos coger y nos apoya muchísimo, ¿vale? Además, solo para el diagnóstico tenemos criterios de gravedad. Anafilaxia moderada es cuando tenemos afectación respiratoria como disnea, estridor y sibilancias. Si tiene el paciente afectación cardiovascular como mareo, opresión torácica o diaforesis. Y si tenía afectación gastrointestinal, vómitos, dolor abdominal, estrechez en la garganta. Y ponemos el diagnóstico anafilaxia grave si hemos registrado hipoxia, que el niño es saturación de oxígeno menos de 95% y en adulto 92%. Y si hemos visto cianosis, si hemos registrado hipotensión y si había compromiso neurológico como confusión, pérdida de conciencia, hipotonía y incontinencia. ¿Vale? Y por fin empezamos con tratamiento. El tratamiento, pues como siempre en pediatría empezamos con el triángulo, es evaluación pediátrica inicial, rápida, de apariencia, respiración y circulación, que me dan la impresión general de estado del niño, ¿vale? Si yo lo veo estable, pues empiezo el tratamiento que ahora voy a comentar, pero tranquilo, ¿vale? Pero si es inestable, si veo que el niño está inestable, entonces eso requiere atención inmediata. Y pues sigo con ABCDE como siempre. Tengo que estabilizar la vía aérea, poner oxígeno en mascarilla con reservorio alto flujo, coger acceso venoso de grueso calibre como 14 o 16 y si es posible coger 2 accesos. Si la tensión del niño es baja, entonces necesita expansión de volumen con suero fisiológico a 20 mililitros por kilo y monitorización continua. El tratamiento principal de anafilaxia es adrenalina intramuscular. La dosis es 0,01 miligramos por kilo, como máximo 0,5 miligramos, pero es la dosis de adulto, para el niño más de 40 kilos. No existen contraindicaciones absolutas para el uso de la adrenalina, incluso en niños cardiópatas. Por eso no tiene que dar miedo, usamos tranquilamente y es lo primero que tenemos que hacer. Si los síntomas persisten, se puede repetir la dosis de adrenalina intramuscular, más o menos en 5 minutos. Además, podemos de nuevo usar suero fisiológico si necesitamos nueva expansión. Pues adrenalina incluso se puede usar intravenoso, pero claro, con ingreso en unidades intensivas, ¿vale? Pediátricas, y si existe inestabilidad hemodinámica grave, pues si hay riesgo de parada cardiorrespiratoria, o por ejemplo si hay clínica refractaria a adrenalina intramuscular, ¿vale? Que usamos tranquilamente intramuscular. Incluso podemos usar intravenoso, pero claro que en una unidad especial, ¿vale? Para estos niños. Vale, y como ya he comentado, una cosa que yo no he puesto aquí en la esquema principal, pero es que son casos difíciles que rara vez se puede encontrar en un niño, que si no responde a adrenalina, sobre todo eso toca a los pacientes que
que están en tratamiento con beta bloqueadores, ¿vale? Pero normalmente son adultos. Entonces, en estos pacientes podemos usar glucagón en dosis 20-30 microgramos por kilo, ¿vale? Como máximo 1 miligramo intravenoso y durante 5 minutos, ¿vale? Y posteriormente también podemos mantener la dosis de 5-15 microgramos por minuto, pues depende de la respuesta. Entonces hemos dicho que adrenalina juega el papel clave y el tratamiento de anafilaxia que está aquí de momento se acepta como coadyuvante. En caso de broncoespasmo podemos usar salbutamol nebulizado 0,15 miligramos por kilo. Completamos con suero fisiológico y nebulizamos con oxígeno a 6-7 litros por minuto. Pues si el cuadro es grave podemos usar bromuro de hipertropio, pero es para los niños más de 2 años. Las dosis digo un poco más tarde porque depende, más fácil usar el marco de 30 kilos, si menos 30 kilos, más de 30 kilos, pero un poco más tarde. Y incluso podemos usar adrenalina nebulizada, pues si el niño tiene edema de laringio, ¿vale? En caso de edema laringio, pues sí, se puede usar adrenalina nebulizada en dosis 0,5 miligramos por kilo, máximo 5 miligramos. Y si usamos adrenalina nebulizada, no olvidamos usar adrenalina intramuscular, ¿vale? Que son cosas diferentes, ¿vale? Lo siguiente, antihistamínico, dexclorfeniramina. En nuestro caso es polaramide. Intravenoso 0,15 miligramos por kilo y posteriormente 0,15 miligramos por kilo cada 6-8 horas, que podemos repetir. Y además esteroides. Esteroides entran, no sé, en muchos protocolos. Por eso son como 3 fármacos que siempre usan en urgencias. Pero hay investigaciones que dicen que no está demostrado que corticoides pueden prevenir reacciones prolongadas ni el beneficio en caso de resolución completa de sus síntomas tras la adrenalina. Quiero decir que si el paciente nos dio la respuesta a adrenalina, ya está bien, que en realidad no tiene sentido usar esteroides, pero todavía entran en protocolos. Lo único que dicen es que está indicado cuando persiste la clínica cutánea, ¿vale? En estos casos sí, pero vale. Vamos, metilprednisolona en nuestro caso es urbazón, se puede usar venoso intramuscular 2 miligramos por kilo. Y si tenemos hidrocortisona, eso se puede usar también intravenoso intramuscular, pero hay que recordar que intravenoso hay que usar, es una administración lenta, ¿vale? En 10-15 miligramos por kilo. Pues vale, entonces nuestro paciente, en paciente estable lo mismo, ¿vale? Adrenalina, dexclorfeniramina y metilprednisolona en las mismas dosis, ¿vale? Y tenemos que dejar al paciente en observación. ¿Cuánto dura la observación? La observación dura 6-8 horas, pero en ciertos casos hay que prolongar este tiempo hasta 12-24 horas. Pues pues en pacientes que tenían una reacción a un alérgeno, que no hemos encontrado este alérgeno, que no hay ningún alérgeno sospechoso, que según la análisis tampoco nos salió encontrar algo sospechoso, y puede ser que va a volver a su ambiente y de nuevo va a tener esta exposición a este alérgeno, o por ejemplo, no sé, han usado algún químico en su casa y dio una reacción, pero todavía este químico persiste ahí. Entonces
antes de limpiar la casa de este alérgeno, pues el niño no puede volver, ¿vale? Por eso, entonces, si hay algún alérgeno que no hemos encontrado y si hay posible exposición al alérgeno, pues en este caso tenemos que dejar al niño en observación más. Además, prolongamos el tiempo de observación en pacientes con antecedentes de reacción bifásica. ¿Qué es reacción bifásica? Es reaparición de los síntomas durante 3 días después del episodio anafiláctico, pero sin reexposición al desencadenante, ¿vale? Es decir, la exposición única, una exposición, pero dos reacciones durante 3 días. Prolongamos en casos si anafilaxia desencadena por fármaco administrado intravenoso. Si paciente tiene antecedentes de asma grave, si paciente ha requerido más de una dosis de adrenalina en la estabilización inicial o tenía anafilaxia grave. Y si sabemos que el paciente tiene dificultad de acceso al servicio de urgencias, ¿vale? Si vive muy lejos, que no hay transporte, otras, ¿vale? Y para poder reaccionar rápido en esta situación, tenemos que repasar las dosis y para tomar la decisión rápido, hay que saber que el niño de un año pesa más o menos 10 kilos, el niño de 5 años 20 kilos y de 10 años 30 kilos, ¿vale? Más o menos, porque claro que no podemos pesar el niño cuando tiene una reacción anafiláctica. Entonces, por ejemplo, suero fisiológico 20 mililitros por kilo. Entonces, para el niño de un año que pesa más o menos 10 kilos, pues 200 mililitros. Para el niño de 5 años que pesa más o menos 20 kilos, pues 400 mililitros. Y 600 mililitros para el niño de 10 años que pesa más o menos 30 kilos. Adrenalina intramuscular. Hemos dicho que la dosis es 0,01 miligramos por kilo. Entonces, para el niño de un año que pesa 10 kilos, 0,1 miligramos. 20 kilos, 5 años, 0,2 miligramos. Y 30 kilos, 0,3 miligramos. Es una chuleta muy buena, ¿vale? Que vemos que un año, 1 miligramo, 10 kilos, ¿vale? 1 miligramo, 0,1 miligramo. 20 kilos, 0,2, ¿vale? 30 kilos, 0,3 y ya está. Si el niño pesa 40 o es un adulto, 0,5 miligramos y ya está. Y eso podemos repetir en 5 minutos si precisa. Polaramine, dexclorfeniramina intravenoso 0,15 miligramos por kilo, entonces 1,5 miligramos para un año, para 5 años 3 miligramos, para 10 años 9 miligramos. Y repetimos en 6-8 horas. El tratamiento que se acepta como coadyuvante, Urbazón o metilprednisolona intravenoso, intramuscular 1-2 miligramos por kilo, o hidrocortisona en 15 miligramos por kilo, entonces 10 miligramos para 10 kilos, 20 miligramos de Urbazón para 20 kilos, 30 miligramos de Urbazón para 30 kilos. Y si es hidrocortisona, 150, 300, 450. Y recordar que hidrocortisona se administra lentamente, ¿vale? Y de momento los artículos científicos que existen recomiendan usar metilprednisona si hay signos cutáneos. Si hay compromiso respiratorio, entonces salbutamol nebulizado 0,15 miligramos por kilo, entonces 1,5 miligramos, 3 miligramos, 4
0,5 miligramos. Completamos con suero fisiológico. Y bromuro de hipertropia usamos en niños que tienen más de 2 años y depende de peso. Si pesa menos de 30 kilos, entonces 250 microgramos. Si pesa más de 30 kilos, pues 500 microgramos. Es decir, que una ampolla que tenemos de bromuro hipertropia para nebulización, o la media ampolla o una ampolla entera, y ya está. Adrenalina nebulizada, 0,5 miligramos por kilo. Entonces para el niño de 1 año 5 miligramos, para 5 años 10 miligramos y para 10 años 15 miligramos. Y adrenalina nebulizada usamos en edema laringeo. Y glucagón, que he dicho que usamos si no hay respuesta a adrenalina, y para los que están en tratamiento con beta bloqueantes, entonces 20-30 microgramos por kilo, entonces 200 microgramos, 400 microgramos, 600 microgramos. Medidas al alta. Lo primero, tenemos que recetar cosas. ¿Qué cosas tenemos que recetar? Tenemos que mantener antihistamínico y pues de momento muchas veces protocolos recomiendan mantener el corticoide, ¿vale? Entonces antihistamínico vía oral durante 3 días y corticoides también vía oral durante 3 días, como 1-2 miligramos por kilo. Normalmente 1 miligramo, ¿vale? ¿Cuánto pesa? Y pues depende del peso. Dividimos en 2 dosis, es decir, cada 12 horas. Pues, y eso se recomienda si hay clínica cutánea, ¿vale? Y lo que es muy importante, si nuestro paciente tenía anafilaxia, entonces siempre necesita tener en su bolsillo adrenalina autoinyectable. ¿Por qué? Porque si va a un restaurante y le van a preparar una comida que contiene alérgeno y nuestro paciente va a presentar la clínica, pues que puede reaccionar rápidamente, puede pinchar esta adrenalina y ya va al hospital, pero ya tiene más posibilidades de sobrevivir, vamos. Hay adrenalina que se vende ya en jeringas precargadas como Alteus y muchas otras, ¿vale? Pero para los niños más de 25 kilos usamos jeringas de 0,3 miligramos. Para los niños de 10 a 25 kilos una jeringa de 0,15 miligramos. Y ya está, es que no existe otras jeringas. Hay jeringa para adulto 0,5, ¿vale? Pero para los pequeños no existe. Claro que es poco probable encontrar una reacción anafiláctica en un lactante. Quiero decir, en un niño menos de 10 kilos, menos de 1 año. Por eso, claro que es difícil, no hacen jeringas. Y pues vamos, que siempre podemos recetar adrenalina en una ampolla y jeringa, pero en este caso hay que explicar a los padres cómo usar, cómo diluir, qué cantidad tienen que usar, pero es un caso súper raro, ¿vale? Tenemos que explicar a nuestro paciente cómo se usa esta jeringa, porque a menudo no lo usan adecuadamente. Lo primero, esta jeringa hay que apretar, pinchar y expirar. La jeringa tiene que estar apretada al muslo, ¿vale? Que aún hemos pinchado, pero seguimos apretando durante 5 segundos como mínimo. Entonces, el paciente tiene que saber calcular hasta las 5 sin levantar la mano, ¿vale? ¿Qué problema tenemos en pediatría? Que los niños, claro que no quieren, y en el momento de pinchazo pues se alejan y no quieren, pero es un momento importante. Entonces tenemos que explicar a los padres que tienen que apretar bien el niño, que tienen que sujetar su muslo, que no se mueva,
tienen que apretar esta adrenalina, descargarla, y aún el niño va a llorar y gritar, calcular hasta las 5, ¿vale? Que es súper importante explicar cómo funciona. Además, tenemos que informar al paciente sobre los signos y síntomas que hay que vigilar, ¿vale? Que puede dar otra reacción. Entonces tienen que saber que, por ejemplo, trabajo respiratorio, cómo es, qué color de piel tiene que tener el niño, su apariencia, que si está somnolento, raro, que si está pálido y otras cosas. Vale, entonces si los padres ven que el niño tiene alguno de estos signos, tienen que de nuevo acudir al servicio de urgencias. Además, tienen que evitar el contacto con alérgeno sospechoso y tienen que llevar siempre la información sobre el riesgo de anafilaxia. Quiero decir que eso necesitan tener un papelito. En este papelito hay que poner desencadenantes posibles, poner que yo tengo riesgo de anafilaxia, ¿vale? Alérgico a, y todo eso, pues en un papelito y en plástico, ¿vale? Porque si encuentran este paciente se encuentran en la calle, la ambulancia ya puede ver que tiene este riesgo, entonces ya pueden empezar el tratamiento adecuado, ¿vale? Por eso es muy importante. Y además tenemos que pedir cita con el servicio de alergología, porque en el servicio le van a hacer pruebas y otras cosas y para una consulta adecuada, ¿vale? Hay casos muy, muy importantes de alergia a antibióticos y antiinflamatorios. Pues si sospechamos que este paciente tenía alergia a algún antibiótico, entonces tenemos que darle este papelito en que se dice que usted no puede usar estos antibióticos. Eso también hay que llevar en un bolsillo, porque si va algún día en urgencias con, no sé, con alguna neumonía, pues el médico de urgencias tiene que saber que no puede usar estos antibióticos, y entonces, pero puede sustituir este grupo con otros antibióticos. Vale, es mejor, esta información hay que dar al paciente. Y antiinflamatorios. Si tenemos sospecha que este paciente dio anafilaxia a un antiinflamatorio o angioedema, vamos, aunque ahora hablamos sobre anafilaxia, pero vale. Tiene que evitar estos antiinflamatorios, este grupo, ¿vale? Si tiene dolor, entonces puede usar paracetamol. Hay otros analgésicos como tramadol, pues más potentes, pero sí, este puede usar, ¿vale? Y hay un grupito que hay que hacer pruebas con provocación. En anafilaxia, pruebas de provocación no se realizan. Pero si era solo angioedema, sí, en el servicio de alergología a este paciente pueden proponer pruebas de provocación, y entonces ya vamos a saber claramente si tiene intolerancia a antiinflamatorios o no. Si tiene intolerancia, por ejemplo, solo a estos y puede usar estos, que amplía bastante, ¿sí? O no puede usar ni estos y puede usar solo lo clásico, ¿vale? Pero entonces este grupo no sabemos, hay que hacer pruebas, ¿vale? O también paciente puede tomar decisión que no quiere ninguna prueba y ya está, entonces le dejamos solo estos y ya está. Y un par de palabras sobre angioedema y anafilaxia, que son cosas diferentes. Angioedema es tumefacción edematosa de la piel y mucosa que afecta la dermis profunda. La histamina que se libera provoca vasodilatación y plasma sale de estos vasos y empapa los tejidos, pero localmente.
Sí, claro que angioedema, hay dos tipos de angioedema. Uno por liberación de histamina, es una reacción alérgica a alimentos, fármacos, veneno, etc. Y angioedema hereditario mediado por bradicinina, que pasa por falta de inhibidor C1. Y eso lo desencadenan infecciones, estrés, traumatismos, intervenciones, antiinflamatorios también. Pues ese tipo no tiene ni eritema ni prurito, pero la que por histamina sí, prurito y eritema. Vale. Y anafilaxia es una liberación generalizada de mediadores tanto en la piel como en otros órganos. Angioedema se trata con antihistamínicos y corticoides, ¿vale? Y en anafilaxia, la adrenalina es el fármaco más eficaz, ¿vale? Vale, pero hay que recordar que angioedema, aunque es local, pero puede afectar la vía respiratoria. Y si vemos, por ejemplo, edema de úvula, actuamos como si fuera anafilaxia, que hay que añadir adrenalina en este caso, ¿vale? Y hay diferencia en seguimiento. Si el diagnóstico es angioedema, en el servicio de alergología a este paciente le proponen pruebas y provocaciones para, por ejemplo, ampliar la lista de fármacos, ¿vale? que puede usar el paciente. Pero ante una reacción tan grave como anafilaxia, las provocaciones no se realizan y el paciente se queda con pocas herramientas. Por eso, mejor no mezclar las cosas y distinguir bien angioedema y anafilaxia y no complicar la vida del paciente ni de su médico. Pues aquí bibliografía y muchas gracias.